que traemos, hermano, cada domingo acerca de la carta a los hebreos. La supremacía de Cristo. La carta a los hebreos, la supremacía de Cristo. Y este es el mensaje número 10. Y ya vimos los primeros 3 capítulos. Vamos a iniciar hoy con el cuarto. Bueno, no tan, sí, iniciar con el cuarto, pero todavía no. Ahora les explico. Pero quiero que leamos, hermanos, Hebreos capítulo 3, desde el verso 16, y lo vamos a conectar con el capítulo 4 hasta el versículo 11. Vamos a leer esta palabra. Hebreos capítulo 3, verso 16, porque es que esta es una unión de pensamiento. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Van a tener la palabra reposo ahí. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Y si quiere, cuéntelas. Sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar en su reposo a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo: si así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un día de reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Todo esto que hemos leído nos va a hablar del reposo de Dios. Así que mi tema en esta mañana y durante los otros 2 domingos va a ser el reposo de Dios. Y hoy quiero dar una especie de introducción, mejor quiero compartir su significado, el significado del reposo de Dios. Dado que en la lectura que hicimos encontramos 14 referencias al reposo, si usted las contó, y hay 2 o 3 alusiones también al reposo. Entonces todo esto nos habla del reposo de Dios, pero como nosotros venimos predicando la palabra de Dios de una manera expositiva, verso a verso, entonces dentro de 8 días voy a hacer la exposición verso a verso, los primeros 5 versos, pero hoy quiero hablar acerca en términos generales del reposo, de su significado. Entonces, al ver la repetición de la palabra reposo, pues nos da a entender que el reposo es muy importante. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? Pues ver a conocer. Recuerden que estamos hablando de la supremacía de Cristo. Y entonces ahora lo que nos quiere hablar es que Dios ha prometido un reposo. Y pues es una sombra del verdadero reposo para nosotros. Y entonces, si los judíos que se habían convertido al Evangelio habían abrazado al verdadero reposo, ¿cómo es que ahora van a regresar a la sombra? Es decir, el nuevo pacto es la realidad. El antiguo pacto es la sombra. Todo lo que se hacía en el antiguo pacto son sombras, son tipos. Son sombras de lo real. Entonces el Nuevo Testamento es lo real. Cuando viene Cristo, Cristo es lo real, Cristo es lo verdadero. Amén.
Ok. Quiero hablar hoy acerca de entonces el significado del reposo. El reposo de Dios, pero número uno, su significado sería lo que quiero hablar. Ahora, cuando hablamos del reposo vamos a encontrar muchas dificultades. Este es un tema que no es fácil. Va a ser muy difícil, hermanos, entrar acá, y por eso el cristianismo se ha dividido en cuanto a esto. Todavía no solo los adventistas, sino que hay otras iglesias llamadas cristianas que se congregan el día sábado, el séptimo día, porque ese es el reposo. Lo manejan de esa manera. Por eso es bien difícil. Algunos comentaristas, cuando hablamos del reposo, se han centrado y han dicho que en vista de todo lo que conocemos en la Escritura, cuando la Biblia habla del reposo de Dios, han dicho que el reposo de Dios es cuando nosotros entremos a la gloria, cuando entremos a la plena salvación, que ahí es que nosotros entramos en el reposo, y se centran ahí. Otras personas han dicho que no, el reposo de Dios, y cuando entramos al reposo es similar a como hemos venido hablando. El pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, entró a Canaán. Cuando entramos a Canaán, y nuestro Canaán es la salvación, de tal manera que cuando una persona es regenerada, es decir, nace de nuevo, entra al Evangelio, Cristo viene a su corazón, ese es el reposo, y ya, entró al reposo. Y hay otro grupo, otros comentaristas que dicen que no, ni allá ni acá, que el reposo es hoy, porque ahí dice claramente, el reposo es hoy, el reposo es ahora. Es decir, hoy usted puede entrar en el reposo de Dios, pero mañana usted también debe entrar en el reposo de Dios, y cada día, cada momento, a cada instante debe usted estar entrando, el creyente debe estar entrando en el reposo de Dios. Ahora, ¿cuál tomamos nosotros? Como usted ya conoce la teología reformada, usted ya sabe cuál es. Nosotros vivimos en el ya y el todavía no. Entonces podemos abrazar las tres y decir que los tres significa el reposo de Dios. Eso podemos decir. Ese es mi mensaje en esta mañana. El reposo de Dios implica que Él nos llama a nosotros de un trabajo que teníamos nosotros, pero luego entramos a descansar en Él, en la salvación. Jesucristo es nuestro reposo, pero que a diario, como estamos todavía en una naturaleza caída y todavía ofendemos a Dios con nuestros pecados, a diario necesitamos seguir entrando en el reposo. Es decir, nosotros ya entramos al reposo, somos justificados, ya tenemos la salvación, pero diariamente necesitamos entrar en el reposo que es Jesucristo, la vida espiritual, porque al estar en un mundo caído todavía nos seguimos cansando. Pero que llegará un momento donde entraremos a plenitud en el reposo y en la glorificación. Amén. Tomemos las tres para no pelear. Bien, la palabra reposo significa mucho más que un dejar de trabajar, porque siempre usted le pregunta a alguien: ¿y qué está haciendo? No, reposando. ¿Y qué entiende cuando alguien le dice que está reposando? Pues dejó de trabajar, no está trabajando, y pareciera que se toma como de esa manera. Tiene que ver obviamente con eso, pero no es el todo, y es lo que queremos mirar. O sea, lo que yo quiero, como habla mucho del reposo, quiero entonces hablar del reposo, y luego comenzamos a ver verso a verso lo que significaba, pues, o lo que significa para los hebreos. Entonces, la palabra reposo es un dejar de trabajar o cesar de una obra, aunque tiene que ver mucho más que eso, pero inicialmente significa eso. Por lo menos en el versículo 4 del que leímos, note lo que dice Hebreos 4:4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces ahora va a tener, ¿de qué fue que reposó Dios? De todas sus obras. Recuerde que Dios hizo todas sus obras en 6 días. En el capítulo 1 de Génesis usted ve cómo Dios laboró y obró, y en el versículo 31 de Génesis 1 dice que vio Dios que todo era bueno. Todo lo que Dios hizo, lo hizo, era bueno en 6 días. Pero luego dice que al séptimo día reposó. Es decir, aquí dice reposó Dios de todas sus obras. El versículo 10 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo. Entonces todavía dice, hay quienes deben entrar en ese reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo. Perdón, es el 10, está leyendo el 11.
El 10. Porque el que ha entrado en su reposo, mire, también ha reposado de sus obras. Otra vez, ha reposado de sus obras, en este caso de las labores, como Dios de las suyas. Entonces, ¿a qué se refieren estos versículos? Bueno, vamos a ir a Génesis 2. Entonces, en Génesis capítulo 1 se habla todo de la creación, y como le dije en el 31 nos dice que Dios vio que todo era bueno. Génesis 1:31, vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. El Señor trabajó 6 días, hizo la creación en 6 días, todo lo hizo en 6 días. Ahora, la pregunta es, ¿y cuándo hizo al diablo? Ahí. Dice la Biblia que Dios hizo, todo lo hizo en 6 días, todo. Hay quienes creen que antes de Génesis que ya estaba el diablo. No. Cuando dice la Biblia que Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, ahí, en ese tiempo creó al diablo y a los ángeles. No le monte creación antes. No es que Dios primero había creado a Lucifer, porque muchos creen así, pues yo creía así. Dios había creado al diablo de los ángeles y él vivió no sé cuántos años con los, y después le dio para hacer el mundo. Y entonces el diablo, como ya hay quienes enseñan así, que como el diablo había caído, entonces Dios dijo, ahora voy a hacer al hombre, una tercera parte de los ángeles se me fueron, entonces voy a hacer al hombre para recompensar algo, ¿no? Para tener algo diferente. Y entonces el diablo vino y le dañó la creación a Dios. Eso no es así. Dios hizo todo en el cielo y en la tierra en esos 6 días. Así que en esos 6 días hizo al diablo y los ángeles. Todo lo que hay. Y dice que todo lo que hizo era bueno, pues ya después el diablo se dañó. El capítulo 3 que vemos que se dañó, pero pues bueno. Capítulo 2, verso 1. Fueron pues acabados los acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Ahí entra la palabra, ejército de ellos, tanto en el cielo como en la tierra. Y acabó Dios en el 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Toda, está cielo y tierra, toda. Ahora, note aquí porque esta palabra es muy importante y la vamos a tener. Y bendijo Dios el día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Usted se va a llevar ahora el boletín del mes de diciembre, que tiene que ver con el significado del Día del Señor. Y Juan Carlos Rayo Riles, no sé cómo se llama, el escritor ahí, él defiende el Día del Señor, defiende el día de reposo. Y usted, yo quiero que lo lea. Y una de las cosas que me llama la atención, y leyendo por otros comentaristas acerca del día de reposo, es que es un error pretender nosotros que el día de reposo es de la ley. Que aunque aparece en el 4º mandamiento, como lo vamos a ver ahora, no se restringe a la ley. Es un error pretender que el día de reposo surge después de la caída. Porque como hemos leído aquí, el día de reposo surge antes de la caída. El día de reposo y el día de reposo surge el mismo día que el Señor terminó la creación. Más adelante dice que el Señor hizo al hombre, y cuando Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, ya le había dado el día de reposo, porque el Señor reposó el 7º día. Ahora quiero aclarar ese punto, 7º día, porque la palabra 7º día, obviamente contando desde el primer día, el Señor comenzó el primer día a trabajar, trabajó 6 días y el 7º descansó. El punto es aquí que ¿cuál es el primer día? Ahora usted me va a decir a mí, el primer día es el domingo. ¿Quién dijo? No, para nosotros sí, pero para ellos era el domingo. Ahora, ¿usted entiende quién le puso el nombre de domingo? ¿Quién le puso los nombres a los días? ¿Y de dónde vienen? Domingo dominico, el día del Señor. Lunes de la luna. Martes del planeta Marte. Miércoles de Mercurio. Jueves de Júpiter. Viernes de Venus. Sábado de Saturno. Y esto lo pusieron los romanos. Los días. Así que usted me dice el 7º día es el sábado, porque lo que pasa es que
el sábado viene de Saturno, pero la Biblia habla de un sabbat, que el sabbat no es el sábado. El sabbat significa es reposo. Y entonces cuando se habla de reposo se habla de séptimo día, pero otra vez, cuando se hace cuando el Señor descansa el séptimo día, ¿quién dijo que era sábado? Como nosotros. No, lo que el Señor está diciendo es lo siguiente, y es lo que vamos a entender cuando Él plantea acá, y así vamos a entender el reposo. Y lo vamos a ver más adelante, pero 6 días trabajó el Señor y el séptimo descansó. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuándo usted comienza su día laboral? ¿El primer día de la semana? Nosotros tenemos, usted lo va a entender en el boletín obviamente, el primer día de la semana lo tenemos como el día del Señor, porque los judíos, por la resurrección de Jesús, la iglesia comenzó a reunirse el primer día de la semana. Es decir, los judíos ya habían establecido entonces que el primer día era el domingo, y entonces el sábado daba precisamente, sábado daba precisamente, aunque sábado no significa sábado, significa reposo, pero entonces daba el séptimo día el sábado, entonces por eso ellos lo guardaban, y en tiempo de Jesús y los romanos y todo lo guardaban. Ahora, Jesús resucita una nueva vida. Recuerde que el antiguo pacto, ahora un nuevo pacto, y el Señor resucitó el primer día de la semana, y la iglesia comenzó a reunirse el primer día de la semana, es decir, un paso. Pero quiero decirle lo siguiente, si nos vamos a mirar, el punto acá es este, y lo vamos a ver ahora. 6 días como Jesús, como Dios, hicieron la creación y descansó el séptimo día. Eso es un mandato para toda la humanidad, para todos los hombres y para las bestias, los animales, que así tiene que ser. Entonces, si usted comienza a laborar el lunes, cuente lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Trabaja hasta el sábado 6 días, y el séptimo vendría a ser el primer día de la semana. Más o menos es lo que nosotros entendemos. Ahora, el apóstol Pablo, obviamente hablando en términos ya generales, dice, y al fin y al cabo, el día es lo de menos. Lo importante es tener el día. O sea, no es un día, hermanos, como que tiene que ser el viernes, o tiene que ser el sábado, o tiene que ser el domingo. No, no, no. Aquí lo que el Señor va a defender es un día. Un día. Ese es el punto. Un día, hermanos. Y ojalá usted lo tenga claro. Yo sé que aquí a algunos les toca trabajar los domingos. Y yo sé, precisamente por la situación del comercio y en la cual estamos, la economía en la cual estamos, pero un hijo de Dios debería de pelear por eso. Debería de pelear por eso. Porque un día es del Señor. Eso es lo que claramente lo registra la Escritura. Pero cuando dice aquí que el Señor reposó de sus obras, no vaya a pensar ahora que el reposo es cesar de la obra. Sí y no, sí cesar de la obra, y lo vamos a ver ahora otra vez más adelantico. Sí es cesar de la obra, pero no es que usted reposar es irse y sentarse en un mueble, acostarse, irse a acostarse en su cama y relajarse y no hacer absolutamente nada. No, y le voy a decir por qué no. Porque recuerde que aquí dice que el Señor hizo todo en 6 días y al séptimo día reposó. Pero ¿qué dice Juan 5:17? El Evangelio de Juan, capítulo 5, quiero que usted lo mire, versículo 17. ¿Qué dice en cuanto al reposo? Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué dijo Jesús cuando se fue al cielo? ¿A qué? Voy a preparar lugar para vosotros. ¿Qué dice Jesús que está haciendo en el cielo? Intercediendo por nosotros. Ahora, si hablamos del reposo como cesar de la obra de Dios en su totalidad, entonces el mundo se acabaría, porque estamos hablando nosotros que Él es el creador, pero además Él en su divina providencia, Él nos sostiene a nosotros. Él es el preservador de la creación, Él preserva su creación. O sea que Dios está inmerso en la creación de tal manera que Él está laborando ahora, está trabajando para que usted tenga su aire, para que el sol funcione, todo como debe funcionar. El Señor está pendiente de su creación, Él sigue laborando. Entonces tenemos que entender en esa dimensión que cesar de la obra no implica dejar de trabajar, sino más bien cesar, en este caso, de algo específico, es decir, es la culminación de algo específico. Más o menos esa es la idea que plantea. Un ejemplo, en el capítulo 1 de Hebreos, donde estamos, ya lo hemos leído, versículo 3,
capítulo 1, versículo 3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Ahí está la palabra. Él está trabajando, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora note acá: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, reposó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó. ¿De qué reposó el Señor aquí? De la obra de redención. Dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra, o reposó, es decir, acabó su obra. Semejante a lo que dice Juan 17:4 en aquella oración. Jesús está orando al Padre, Juan 17:4, y mire lo que él dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor acabó la obra, terminó la obra, cesó la obra, es decir, ahora ¿qué va a hacer? Va a reposar. Entonces, cuando habla de reposo, es decir, es una cesación de esa obra, dejar de hacer esa obra, con el fin ahora de dedicarse a otra labor. El reposo entonces es una cesación de nuestra obra natural, ya lo va comprendiendo, para dedicarnos a la obra de Dios, en este caso. Y ese es nuestro reposo. Cesación de la obra, como hizo Dios, y dedicarnos a una labor diferente. Entonces, en el contexto de Hebreos se refiere a la tierra prometida, y otra vez vamos a mirar el contexto de Hebreos, capítulo 3, 17, versículo 17 y versículo 19. ¿A qué se refiere el reposo del cual está hablando? Aquí se refiere, en el contexto, el reposo se refiere a la entrada a la tierra prometida, y ahora vamos a ir al texto, pero Hebreos 3, 17, y con quienes estuvo el disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo. Aprovecho para decir que este ni siquiera es el reposo de Israel, ni es el reposo de la iglesia. El reposo es del Señor, es de Dios. Por eso el tema es el reposo de Dios. O sea, Dios tiene un reposo y Él espera que sus hijos entren en ese reposo. Por eso dice aquí: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, les prohibió entrar, no los dejó entrar, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Dice que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Ahora, entonces, ¿cuál era ese reposo? Vamos a Deuteronomio 12. Deuteronomio capítulo 12, ahora nos va a hablar específicamente del reposo. Versículo 9 al 11. Deuteronomio 12, versículo 9. Dice: porque hasta ahora no habéis entrado al reposo. Y aquí están todavía en el desierto. Y aquí está hablando Moisés: porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Es decir, no han entrado al reposo, no han entrado a la heredad que les da Jehová nuestro Dios. Verso 10: mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Hay una tierra que el Señor les hace heredar, y Él os dará reposo, aquí está, de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. ¿Cuál es el reposo que Dios les da? Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos. Entonces, ¿qué es lo que el reposo qué significaba? No era solamente entrar a una tierra que Dios les estaba dando, sino que el reposo para Israel significaba cesar un trabajo, y en este caso era pelear contra los enemigos, contra los adversarios. Le dará reposo de sus enemigos. Por eso el reposo es entonces acabar algo y entrar en algo nuevo. Hay que dejar algo para entrar en algo nuevo. Eso sería el reposo. Versículo 11: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Está hablando ya del reposo. Llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos,
las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que habéis prometido a Jehová. Es decir, hay un traspaso, van a entrar a la tierra prometida y allí van a llevar lo que le han prometido a Dios, lo que Dios les ha dicho. Es decir, hay una obediencia ahora. Pero obviamente para entrar hay que obedecer, y para permanecer se necesita seguir en la obediencia. Hermano, la ley, y como lo vamos a ver ahora, usted cuando lea ese boletín se va a dar cuenta, y ojalá es larguito, pero ojalá lo lea despacio. La ley no ha acabado, la ley de Dios es eterna, no termina. Entonces aquí estamos viendo por lo menos que el reposo del cual está hablando, porque eso es lo que está hablando Hebreos, no pudieron entrar al reposo. ¿Y cuál es el reposo para ellos? Cesar de los enemigos. Se acabó la persecución y ahora entraban a una tierra totalmente distinta, totalmente diferente. Ahora, en esa tierra ellos iban a reposar de sus enemigos, iban a habitar seguros, pero ellos iban a seguir trabajando, ellos iban a seguir laborando. Ahora, hay un patrón en la Biblia, que es el patrón para todas las edades, que se llama trabajo y descanso. Ese es un patrón. Trabajo y descanso. Bueno, yo no sé si por eso es que las empresas que trabajan todos los días mandan un día a la semana, y debe ser así, está establecido por la ley, pero es que eso está establecido no por la ley de Colombia o la ley del hombre, sino por la ley de Dios. Es algo que debe está estipulado, trabajo y descanso, pero el trabajo son 6 días y el descanso es 1. Hablando en términos naturales debe ser así, y eso hace parte de la ley. Vamos a mirar eso en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. Y como usted va a leer a Juan Carlos Ray ahí, que él va a decir, es impresionante, pero de los 10 mandamientos, el más explícito y más largo de ellos es el 4º mandamiento. Entonces usted lo ve en Éxodo capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 8. Déjeme, yo lo leo y luego lo quiero explicar un poco. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si usted notó, es el mandamiento más largo. Y es el mandamiento que especifica mejor, y es el mandamiento que da razones. Vamos por partes, versículo 8. Acuérdate, no seas olvidadizo. Debes acordarte todo el tiempo. Parece ser que ellos lo hayan olvidado y la gente tiende a olvidar. Por eso dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra santificarlo es separarlo, consagrarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es decir, Israel, aquí están los 10 mandamientos, pero antes de los 10 mandamientos ellos ya tienen la práctica. Hay muchas personas que creen que los 10 mandamientos comenzaron acá con Moisés. No, amado hermano, cuando usted viene al nuevo pacto se da cuenta que los 10 mandamientos ya estaban escritos en las conciencias, en las mentes, en las conciencias y en el corazón del hombre. Y que todas las personas tienen los 10 mandamientos. Los mandamientos de Dios ya están dentro del ser, dentro de la persona. Obviamente aquí es que están visibles. Es más, antes de que se dieran las tablas de la ley, Israel ya tenía los 10 mandamientos. Ya estaba la prescripción. Solo que aquí es que aparecen y digamos que quedan como establecidos en 2 tablas. Entonces dice, bueno, acuérdate Israel del día de reposo. ¿Para qué? Para que lo santifique, es decir, para que lo consagre. El hombre debe consagrar, y en ese caso sería apartar, santificar, separar el día de reposo. Y luego da la aclaración, 6 días trabajarás y harás toda obra. Hermano, mire, si esto se hiciera, ¿cuántos días debe trabajar el hombre? 6, ya no más. 6 días trabajarás y en esos 6 días harás toda obra. Hay gente que dice, no, yo voy a ir el domingo. Toda la gente que ahorita le va a decir lo malo que es ir un domingo a trabajar. Sé que a algunos se me va a asustar, pero yo voy a decir lo que dice la Biblia. Es claro, 6 días trabajarás y harás toda obra. Es decir, no haga nada de su obra.
de ese día, el domingo. Mas el séptimo día es reposo para Jehová. Allá dice que lo santifique. Y ahora dice, la razón por la cual usted lo ha santificado, lo ha separado, es porque es un día de reposo para Jehová. El séptimo día. Y otra vez, cuando hablamos de séptimo día, siempre venimos acá, primer día es el lunes. No. Realmente, y ojalá, y no sé si alguien me puede explicar, y ayúdenme ustedes por ahí, a ver. Si es que realmente el Señor comenzó a trabajar el domingo, como nosotros, ¿no? El Señor trabajó un día, trabajó 6 días, y al séptimo día, pudo hacer que el séptimo día cayó un jueves, quizás un lunes, no sabemos. Entonces no saquen ahora conclusiones de que es el sábado. No. Es claro, 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ahora note cómo especifica. Otra vez, como si lo de arriba no fuera suficiente. 6 días trabajarás y harás toda obra, sino que parece ser que como el hombre es como un poquito terco para entender, entonces ahora Dios tiene que especificarle, y como decimos hoy día, le tiene que dibujar. Y el Señor ahora le dibuja con plastilina, a ver si entendemos. Y entonces clarifica: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Bueno, ya con eso es suficiente, Señor, sí, pero hay que especificarle más. Tú no hagas obra alguna en ese día, ni tu hijo tampoco haga cosa alguna, ni tu hija tampoco, ni tu siervo, porque es fácil, pero mis siervos, mis esclavos, ellos tampoco, ni tu criada. Ay, entonces ¿quién va a cocinar ese día? No sé. Pero tu criada tampoco. Escuche, ni tu bestia. Ay, yo me voy a llevar la bestia al campo. A la va a conseguir. O sea, usted va a descansar y tu bestia. También, quítele la enjalma y mándela a reposar. Déjela todo el día tranquilita. Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, hermano, este mandamiento es muy claro. Y recuerda que nuestro día de reposo es ¿cuál? El dominicos. Alguien se va a levantar y dice: Constantino fue el que estableció allá en el siglo IV. ¿Cómo le van a creer a un hombre? Fue Constantino el que estableció tanto el 25, ¿no? ¿Sí? Como el domingo, como el día. No fue Constantino. ¿Sabe qué hizo Constantino? Constantino, digámoslo de esta manera, Constantino legalizó o ¿cómo se dice? O estableció lo que ya se venía en la práctica dando. Es decir, la iglesia comenzó a reunirse el primer día de la semana por 4 siglos, y Constantino lo que hace es que le da, digamos, como legalidad a ese día, el dominicos, como el día del Señor, y los adventistas o los por ahí que están en contra dicen que no, que eso es pagano, igual que la Navidad. Yo me quedé aterrado, el 25 de diciembre era algo que ya se venía dando, las personas ya venían celebrando el nacimiento del Señor. Que también fue el nacimiento, ¿y qué importa? De una fiesta pagana que traían los romanos y los cristianos, vinieron y en esa fiesta pagana encima celebraron, y se cree que sí, que fue verdad, hermano. Nadie puede saber si fue el 25 que nació el Señor, o que fue en abril, hermano, eso no lo sabemos nosotros. Pero la iglesia comenzó a celebrarlo, pues en este caso porque se celebraba una fiesta impía y se comenzó a celebrar. Bueno, ¿y qué importa? Lo que importa es que nosotros recordamos el nacimiento de Jesús. Y la iglesia lo ha hecho así por 2000 años. Ahora usted viene a cambiar eso, ya no se puede. O trate de cambiar el 25 de diciembre, a ver si se puede. Una fiesta pagana. Cuando usted se reúne el 24 a celebrar la Navidad o el 25, ¿usted lo ve como una fiesta pagana? Usted lo hace para Dios, hermano. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el problema? Quitan nuestras cucarachas que vienen a la cabeza. Ahora note acá, ¿por qué especifica eso? Versículo 11. Otra vez, porque ¿cuál es la razón del séptimo día? ¿Cuál es la razón de no trabajar ese día y nada, ni nadie, ni animal, ni nada? Porque en 6 días, y aquí lo ratifica otra vez la ley, Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Es decir, si Dios hizo toda su labor 6 días y el séptimo día descansó, ¿y qué es descansar? Cesar de la obra, porque sigue trabajando.
cesó de la obra que había hecho en 6 días. Y aquí aprovecho para decir, usted 6 días tiene que ir a una empresa. Usted 6 días tiene que hacer lo mismo en esa empresa. O si es, tiene trabajo, si es particular, usted en 6 días hace eso. ¿Qué le dice el Señor? Ya, pare, cierre el chuzo y dedíquese ahora a otra labor, en este caso espiritual. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Escuche, por tanto, este es el punto que a mí más me llamó la atención. Por tanto, o como consecuencia de lo que vengo diciendo, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mire, yo no sé si usted ya lo vio. Jehová, o Dios, bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuál fue el día que bendijo? El día 7º, el día de reposo. Lo bendijo. ¿Y los otros? En otras palabras, los otros días hay una bendición especial de Dios para la labor, pero el día bendito que Dios bendijo para que no se hiciera nada fue el 7º día. Y si usted hace algo en ese 7º día, ay Señor, ayúdame acá, usted está quebrantando un día que fue bendito para Dios. Y si usted le hace algo distinto, usted está maldito. No le va a ir bien en ese día lo que haga, porque es un día bendito de Jehová, consagrado de Jehová. En otras palabras, yo tengo 6 días para hacer lo mío, pero hay un día, el 7º día, que Dios lo bendijo y dice lo santificó. La palabra santificó es que lo apartó o lo consagró para Dios. Tú y yo no hemos llegado a esa dimensión de entender que el día de reposo para nosotros, el 7º día, día de reposo o 7º día para nosotros es el domingo. Y yo lo entiendo mucho mejor, porque el domingo, según lo que tenemos, y si es el primer día de la semana, mejor, porque buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si ese es el día que Dios dijo, entonces igual nosotros comenzamos a laborar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Señor, 6 días laboré. El 7º día, que viene para otros el domingo, en cuanto a labores me refiero, es el que el Señor santificó, y es el que el Señor consagró, es el que está bendito, bendito para la obra de Dios. Así que yo no puedo hacer lo normal y lo cotidiano en esos otros días. Yo sé que muchos van a decir, ay pastor, no, yo estoy hablando lo que dice la Biblia. Ya su interpretación y su aplicación es su problema, pero yo estoy diciendo lo que la Biblia está diciendo acá. Y porque vamos a entrar a ver Hebreos capítulo 4 de este día de reposo, y que si se habló del día de reposo es por algo, y una y otra vez se dijo. Entonces Jehová bendijo ese día, no dice que bendijo los otros. Ahora no le quiere decir que los otros están malditos, no, porque dice, es más, dice la Biblia que basta cada día su propio mal. Y obviamente, como Dios está en nosotros, pues es bendito, ¿verdad? Pero para el trabajo natural. Pero el asunto aquí es que yo no puedo traer el trabajo natural de los 6 días y ponerlo al 7º día, porque entro en problema con Dios, porque ese es el día del Señor. Ay. Entonces el sábado o día de reposo es para cesar de la obra humana y encontrar la verdadera satisfacción o la verdadera dicha que es en Dios. Y ahí ya entro a hablar que es el verdadero reposo para nosotros. El verdadero reposo para Israel, claramente ya lo vimos, es cesar de los enemigos y entrar a una tierra completamente nueva. El reposo que el Señor está hablando en la Escritura es haber cesado de su trabajo, de haber hecho los cielos y la tierra, y el 7º día reposó de tal manera que Él no hizo nada el 7º día. Todo ya lo hizo. Cesó de esa obra. Para nosotros, entonces, el reposo se refiere a un lugar de satisfacción, en este caso del creyente, o a una dicha completa. Y ese reposo, hermano, se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11. No, cuando yo me pongo a mirar esto, digo, uy, Señor, amo más el día del Señor cada vez. Hasta le decía a mi esposa ayer en la tarde, gracias a Dios, por lo menos nosotros tenemos, esta tarde nos vamos para Tuluá a hacer otro culto allá, y qué precioso. Y sabe, yo entiendo entonces por qué la iglesia anteriormente tenía, yo cuando entré el evangelio,
Y mi mamá se acuerda, se hacía culto los domingos en la tarde también. Hay iglesias reformadas que hacen culto en la tarde. Yo le decía a mi esposa, no, yo pongo aquí un culto el domingo y me toca sentarme a mirarle la cara a mi esposa. Bueno, de pronto, no sé, tal vez mi fe no me alcanza hasta allá, de pronto algunos de ustedes vengan. Pero cuando usted llegue a entender, y lleguemos a entender, y ojalá más tarde lo pongamos por obra, es que deberíamos hacer culto en la mañana y culto en la tarde. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Porque es el reposo del Señor. No, pero nosotros nos hemos acomodado y nosotros, pastores, somos más culpables y alcahuetas con la gente. Les damos 2 horitas, y eso que ni 2 horas, a veces el pastor predica de 9 a 10 y media, pastor, las 10 y media se está como pasando. ¿Qué pasó, pastor? Yo tenía una cita, faltando un cuarto para las 11, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? 5 minutos no alcanzó a llegar. En serio, uno a veces siente la presión aquí. Yo le digo 5 minutos y ya empezaron 5, se le ven 10, pastor, ¿no se ha dado cuenta? Ya me está mirando la mano. Mateo capítulo 11, versículo 28. Ay, Señor. Vean lo que Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Obviamente aquí está hablando del trabajo, de la carga del pecado, de la ansiedad, de los problemas tal vez. Pero igual es un trabajo, trabajados y cargados. Dice, y yo os haré reposar. La palabra descansar ahí es reposar. ¿Quién nos hace reposar? Dios. Jesús dice, yo los hago reposar. Pero vamos a ver cuál es el reposo. Viene y llevad mi yugo. ¿Cómo así, Señor? Tú no me dijiste que me ibas a hacer reposar y ahora me vas a poner otro yugo. ¿Pero qué es eso? Si me dice que venga, que estoy cargado y trabajado y me hace reposar y luego me vas a poner un yugo. ¿Sabe qué es un yugo? Un yugo es para que trabaje, siga trabajando. Pero es diferente. Mire, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y luego dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ah, ¿cómo así? Claro, hallaréis reposo para vuestras almas. El reposo entonces es el yugo que Cristo me pone. ¿Y qué es yugo? Yugo es servicio. Yo pensé que el Señor me libertaba para relajarme y sentarme en el sillón a esperar la segunda venida de Cristo. No. Lo que está diciendo es, usted viene cansado por sus pecados, por sus desconfianzas, ¿no? Por sus ansiedades, por sus preocupaciones. Usted está hasta aquí. Pero el Señor nos invita, vengan a mí, yo voy a ti, Señor. ¿Y ahora qué va a hacer, Señor? Ahora te pongo un yugo. Es decir, acá servías de una manera, acá vas a servir de otra. Porque el yugo es servicio. Pero mi servicio es reposado, es descansado, porque te quito la presión y ahora vas a trabajar. ¿Sí ve que el reposar o el reposo es diferente? Es un cesar, un tipo de trabajo, pero ahora es tomar el yugo del Señor, que es otro tipo de trabajo, pero es diferente. Y luego dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego dice en 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, cuando hablamos de reposo entonces, y aquí el Señor nos está llamando a su reposo, no es cesar totalmente de la obra, es cesar de un tipo de obra y entrar en otra obra, cesar de un tipo de servicio y entrar en otro tipo de servicio. En este caso para nosotros sería cesar de lo material, de lo natural, de lo terrenal y entrar a lo espiritual, a las bendiciones de Dios, hermano. En este caso sería estudio de la palabra, oración, cantar al Señor, servir, compartir el Evangelio, estar con los hermanos. Todo eso hace parte, en este caso el día del Señor hace parte de ese descanso. Es decir, se supone que el creyente entra en el reposo el día del Señor, hermano. Entra en el reposo, es el reposo del Señor y entramos en el día del Señor y el Señor dice ya, ayer 6 días trabajó, deje eso allá. Las preocupaciones, es increíble, pero muchos vienen aquí todavía, o venimos, me meto yo con preocupaciones. No es que no he podido pagar, no es que no he podido hacer eso, no es que tengo ese problema, no es que mi mujer, no es que mis hijos, no es que... Y venimos así cargados. No, el Señor dice, espere, párese. Venga aquí, que yo lo voy a hacer descansar. Entre en mi reposo, usted parece que no está reposado. El Señor nos llama a ese día de reposo. Por eso el apóstol Pablo nos habla de que en Jesús está la plenitud de nuestra vida. Vamos a ir a Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo, y no según Cristo. Y no según Cristo. Porque en Él, es decir, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Qué es el reposo para nosotros? Jesucristo. ¿Qué es el reposo para nosotros? Cesación de una obra de maldad, de pecado, de ansiedad, y entrar a una plena dicha y a una plena satisfacción en Cristo Jesús, porque nosotros estamos completos en Jesús. Amén. Por eso habíamos hablado y había dicho al comienzo que el reposo es entrar en Cristo, pero es seguir entrando. Cada día necesitamos recibir ese llamado: vengan a mí, porque a veces aún como cristianos nos cargamos. Aún usted como cristiano todavía tiene una enfermedad, no sabe qué hacer. Uy, yo aquí tengo una cosa aquí fea. Ay, Señor, aún así eso no me va a mí a llevar pues a... Entonces, ¿cómo voy a estar? ¿Amargado? ¿Aburrido? No, ¿por qué? Que tiene problemas financieros, que tiene problemas en la familia. No, ¿por qué no entramos en el reposo del Señor? Ese llamado sigue abierto. Vengan a mí. Yo ya vine, pues siga viniendo. Porque en Él estoy completo. Ahora, mire lo que el apóstol Pablo decía, Filipenses 3:7. Filipenses capítulo 3, y por eso entiendo cada vez más al apóstol Pablo, cuando él entendió quién era Cristo, y que él pudo decir: estoy completo en Cristo porque Él es mi reposo. Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo decía: yo todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y luego dice: y ser hallado en Él. Pablo quería ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Él quería seguir conociéndole, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces el apóstol Pablo lo tenía claro y decía: Jesucristo entonces es el todo para mí. Él me llama a reposar, Él es mi reposo. Pero como no soy solo, hay otros también que han recibido a Jesús como su reposo. Y ahora el Señor, como Él no tiene una persona ni una familia, digamos de apellido, sino que tiene un pueblo, la iglesia, entonces Él quiere que ese día de reposo se congregue su pueblo. Hermano, yo me imagino, Dios, otra vez, hizo el cielo y la tierra y todo en 6 días, el séptimo día reposó, y hizo al hombre. Y al hombre le dice: en 6 días trabajarás y reposarás el séptimo día. Es decir, tú y yo no vamos a ver las caras el séptimo día. El séptimo día, los 6 días te vas a ocupar de mi creación y la vas a administrar. Yo voy a estar contigo ahí. Me vas a buscar obviamente y me pides ayuda. Pero hay un día que quiero que ceses de eso y nos vamos a encontrar tú y yo cara a cara. El día de reposo. Ese día lo quiero ver. Y ese día, no solamente usted, sino que todos los que me aman, todos aquellos que son mi familia, los quiero ver. Y así es que surge el día de reposo, el día del Señor, hermano. Así que cuando tú y yo lo entendemos, no cambiamos ese día por nada. Hermano, haga sus negocios terrenales otro día. Tiene 6 días para que lo haga. No comprometas el día del Señor. Porque, ¿de quién es? Dice: el día del Señor. ¿El reposo es de quién? De Dios, no es tuyo. Y Él dice que entremos en ese día de reposo. Sí, yo ya entré en el reposo, pero tengo que seguir entrando. Y con la iglesia debo entrar el día del Señor. Hermanos, los puritanos lo tienen muy claro. Lo invito porque yo de los boletines que extraje, ese pensamiento, lo traje de un libro que les entregué, que son como 7 sermones de los puritanos, defendiendo a capa y espada el día de reposo, el día del Señor. Ok, pero aún queda un reposo mientras exista el hoy. Es lo que nos está diciendo la carta a los hebreos. Queda todavía un reposo mientras exista el hoy, que nos lleva al Salmo número 95. Vamos a mirarlo, ya lo hemos visto, pero otra vez, porque todavía queda.
un día de reposo. Salmo 95, versículo 7. Versículo 7, la última parte. Si oyereis hoy su voz, es hoy, queda un día de reposo para hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo, es que divaga de corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Ese juramento que dijo que no entrarían en mi reposo, vamos a mirar el capítulo Hebreos 4.1, Hebreos 4.1, donde leemos lo siguiente: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, hay una promesa todavía de entrar en su reposo, permanece. Algunos de vosotros parece que no haberlo alcanzado ahora. Mire esa promesa, Hebreos 4, leo del versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez termina un día. ¿Cuándo? Hoy. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como dijo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, el reposo se lo dio a Josué, vamos a ver, no habría después no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Todavía hay un reposo, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Queda todavía un reposo. Hay gente que no ha entrado en el reposo por la incredulidad. Los creyentes hemos entrado al reposo, seguimos entrando en el reposo y estamos esperando la culminación de ese reposo. Pero hay gente que todavía no ha entrado en el reposo, y fácilmente hay personas que se congregan sin haber entrado en el reposo todavía. Entonces dice, ¿cuándo es que se debe entrar? Hoy. ¿Cuándo se ha determinado que se entre? Hoy se debe entrar en ese reposo. ¿Y cómo se entra? Por la fe. Por la fe. Porque dice el versículo 3, Hebreos 4, 3, estoy salteando otros días, hablo bien eso. Versículo 3 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Cómo se entra en el reposo? Por la fe. Creyendo. Por la fe se entra en el reposo. ¿Por qué no entraron la mayoría de los israelitas en su reposo que Moisés les prometió? Por incredulidad no entraron. Por eso dice ahora, Josué le dio el reposo, no para ellos en su época, pero queda un reposo, y obviamente está hablando de Jesucristo, es el reposo. Para nosotros un día, pero todavía ese reposo sigue abierto mientras exista hoy, es decir, mientras esté el día, hay oportunidad para que otros entren en el reposo. Si usted ya entró en el reposo, gloria a Dios, sigue entrando, pero hay gente, sus familiares, nuestros amigos conocidos que no han entrado, quizás haya gente que me esté escuchando que no ha entrado en el reposo de Dios, que es Jesucristo. Inicialmente entrar en el reposo es tener la seguridad de la salvación, tener el perdón de los pecados. Hay gente que todavía no lo tiene, no ha entrado. Seguimos entrando, los creyentes, vamos a estar cada día en el reposo, no vamos a negociar el día del Señor, y todos los días de nuestro trabajo descansamos en el Señor, que es nuestro reposo. Pero luego hay un reposo final, que es cuando Él venga por segunda vez y entramos a la gloria, seamos glorificados y descansamos totalmente de nuestras labores naturales, terrenales, que nos afligen por nuestra naturaleza caída. Entramos en un descanso totalmente. Pero mientras tanto, hermanos, sigue la promesa, hoy. Yo no sé usted su vida cristiana cómo la está llevando. Yo no sé a usted, a mí, qué nos satisface más aquí abajo. O digámoslo de otra manera, yo no sé a usted qué le entristece. ¿Se le perdió la salud? ¿Se le perdió dinero? ¿Se le perdió un familiar? ¿Se va a echar a morir por eso? ¿Qué lo sostiene a usted? Hermano, Cristo es mi reposo. Y que me falte todo, menos Jesús. Porque Él es el reposo del cual Dios está hablando. Y cuando hablaba de un día del antiguo pacto, estaba tipificando ese reposo que es Jesucristo. Sin embargo, el día no lo anuló. Y nosotros en el día del Señor, el día del reposo, entramos a reposar más con Jesús. Amén. Póngase de pie.